Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a explicar las características principales de la economía planificada o también se conoce como comunismo. Este sistema es muy importante, sobre todo contrastarlo con el vídeo anterior, que si no lo habéis visto os lo recomiendo, porque, o sea, son totalmente opuestos. O sea, es decir, en el sistema de economía de mercado teníamos un modelo en el que el Estado no participaba para nada y aquí vamos a ver que el Estado tiene el papel protagonista, o sea, tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Pues básicamente porque es el que nos va a contestar a las preguntas básicas y a los problemas principales que se plantean en una economía, que son el qué, el cómo y el para quién producir. Entonces, a esas preguntas, todas las respuestas las tiene el señor Estado. Así que vamos a ver qué plantea. La primera pregunta. La primera pregunta es precisamente el, oye, ¿qué vamos a producir? Y claro, o sea, hemos dicho que todo esto lo va a responder el Estado. Pues el Estado es el que va a determinar los productos que se van a producir. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues esa tarea es la más complicada. Desde luego que de todo lo que tiene que hacer, eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque si hay veces que ya nos cuesta, ¿no?, saber qué es lo que queremos o qué es lo que nos gusta a nosotros en términos individuales, pues tú imagínate analizar las necesidades de millones y millones de personas. Pues es una tarea bastante difícil, pero él es el que se encarga en este sistema económico de decidir, pues eso, cuántas unidades se van a producir de camisetas, cuántas unidades se van a producir de, yo qué sé, de sartenes, pelotas de fútbol, o sea, todo lo que te puedas imaginar, pues eso es lo que va a decidir el Estado. Es verdad que, claro, al final, como es tan difícil analizar las necesidades, pues evidentemente se puede hacer como una estimación. Pero claro, de lo que se estima a la realidad, pues evidentemente habrá gente que va a tener la posibilidad de consumir cosas que igual no quiere. Porque imaginaros que el Estado decide que solo se pueden consumir productos que son veganos o todo lo contrario. Entonces, claro, ahí estás como polarizando a la población porque tienes que consumir lo que decide el Estado. Así que ya te digo, me parece una tarea muy difícil y complicada, pero por eso siempre os animamos a que, oye, investiguéis y averigüéis más cositas de las que podéis ver en este vídeo. Primera pregunta resuelta. Vamos a la segunda. ¿Cómo producir? Pues a esta pregunta tiene la respuesta, evidentemente, de nuevo, el Estado. ¿Y qué nos dice el Estado? Pues el Estado nos va a fijar unos objetivos y nos va a decir, oye, el mes que viene tienes que producir 50 calculadoras. Bueno, 50 o 50.000. O tienes que realizar 300 horas de clases de economía. Pues esos objetivos son los que tenemos que cumplir porque todas las empresas van a ser públicas, o sea, van a pertenecer al Estado, que es todo lo contrario a lo que hablábamos en el sistema capitalista. O sea, en el sistema capitalista teníamos un incentivo económico y íbamos con el objetivo de maximizar beneficios. Lo único que queríamos era dinero, así que íbamos a por todas. Aquí no. Aquí nuestro objetivo es básicamente como empresa cumplir las fechas o cumplir los niveles de producción que nos marca el Estado. Ni más ni menos. Y vamos con la última pregunta que sería ¿y para quién producir, no? Pues evidentemente, ¿adivinas quién tiene la respuesta? De nuevo, la tiene el Estado. El Estado ya hemos dicho que es el que, oye, va a determinar las necesidades de toda la población, que es, ya hemos dicho que es prácticamente imposible determinar las necesidades de todo el mundo, pero es el que va a determinar, pues eso, a quién se le asignan unos bienes en base a unas necesidades y a quién se le asignan otros bienes en base a las necesidades que tenga la población. Así que, dicho esto, ya tendríamos como las preguntas más importantes de la economía planificada. Bueno, y como ya sabéis, podemos relacionar este sistema económico con la doctrina económica, ya que en este caso el fundador es Karl Marx, y ya sabéis que en este caso lo podemos relacionar con el marxismo. ¿Qué pasa en esta época? Pues básicamente que como venimos de esa fase donde la sociedad tiene instaurada esos principios capitalistas, donde se pone, ¿no?, en el foco en el beneficio individual, donde el empresario cobra muchísimo más que el trabajador, pues evidentemente Karl Marx se planta y dice, oye, basta ya de que nos exploten, basta ya
de que solo se lleve ese beneficio el empresario y se planta y lucha precisamente para tener una alternativa, que en este caso pues es coger y decir, oye, vamos a tener una sociedad comunista donde el Estado sea el que organice la economía y el que decida las cosas. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Pues que evidentemente fuera una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. Y dicho esto, nos vamos a la parte donde vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de este sistema. Una de las ventajas que tenemos en este sistema es que se van a cubrir las necesidades básicas. ¿Por qué? Pues básicamente porque, como decíamos, es el Estado el que se encarga de hacer esa distribución y esa producción de bienes y servicios. Por lo tanto, va a intentar cubrir, en primer lugar, las necesidades básicas de toda la población. En segundo lugar, como comentábamos, vamos a intentar reducir esa desigualdad de la renta para que no haya tanta diferencia entre empresarios y trabajadores y por lo tanto haya más igualdad. En este sistema, al final, lo que estamos diciendo es que casi todo el mundo va a cobrar exactamente lo mismo. Y por último, tendríamos una tasa de paro bastante reducida, porque al final el Estado es el que controla el empleo y va a intentar siempre dar trabajo a la mayor parte de la población. En referencia a los inconvenientes, también podemos destacar tres que son para mí los más importantes. Ya te digo, puedes buscar más información y complementarla, pero en primer lugar tendríamos que es un sistema ineficiente porque como no se consigue el objetivo de maximizar beneficios, pues claro, la gente trabaja como más a su ritmo, ¿no? O sea, no tiene esa capacidad, esos incentivos que te da el sistema capitalista, que al final es como, oye, si trabajas más y produces más, también tienes más incentivos económicos. Aquí es como, oye, tienes que hacer esto y cuando acabes este objetivo, ya está, no tienes ese incentivo económico. Luego también en este sistema es difícil el tema de las previsiones, porque al final el Estado igual calcula que la gente necesita un volumen determinado de bienes o de servicios, y el problema es que no siempre puedes calcular con una precisión exacta esas previsiones. Entonces, ese error en las previsiones pues hace que el sistema también sea ineficiente. Y ya por último, pues que, como decíamos al principio, como es el Estado el que decide qué se produce, pues evidentemente no se tiene en cuenta los deseos de los consumidores como en la economía capitalista, que en este caso, pues es lo que decimos, todo va a depender del Estado. Así que dicho esto, te animo a lo que decíamos al principio, a que investigues, que busques ejemplos, que te despierte la curiosidad, todas las cositas que hemos ido diciendo a nivel teórico, que lo busques de forma práctica, cómo se ha ido aplicando todo esto en la vida real y sobre todo te animo a que veas el próximo vídeo donde vamos a explicar las economías mixtas, que es el sistema que más se utiliza en la actualidad. Te diría que en el 99% de las economías está implantado las economías mixtas y te animo también a que averigües cuál es el país o los países que no utilizan este tipo de sistema y que lo pongas en comentarios. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.